Mi hermano, es necesario que levantemos clamor, que levantemos alabanza y que levantemos oración por aquellos que no saben orar, por aquellos que están ignorando la palabra de Dios y creen estar haciendo lo correcto cuando en realidad están haciendo lo malo, están haciendo cosas que van en contra aún de ellos mismos. Oremos por nuestra Colombia siempre. Y qué bueno que usted y yo nos pongamos de acuerdo y como iglesia de Cristo nos pongamos en pie de lucha y podamos adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios, por favor. Abra su Biblia y vamos a iniciar hoy desde donde quedamos anoche. Eclesiastés, capítulo número 3, versículo número 11. Vamos a ubicarnos allí en este pasaje. Dice la Biblia: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Tremendo, mire. Nosotros esta semana la hemos iniciado desde Génesis, ¿no? Hemos iniciado viendo cómo Dios desde el principio ha dicho que todo lo que Él hizo lo hizo hermoso, lo hizo bueno. En su tiempo lo hizo bien. El sol, las estrellas, todo lo hizo bien. En gran manera bueno, dice la palabra del Señor. Y nosotros podemos tener en cuenta y saber que esto es lo que el Señor hizo para nosotros. Y que el problema y la raíz de todos los problemas de la humanidad se llama el pecado. Esa es la raíz. Y ese es el origen de todos los problemas del ser humano. Escúchemelo, por favor. Otra vez alguien tal vez nos está viendo por primera vez y tiene que escuchar esto. Necesitas escuchar esto. El problema nuestro, el problema de cada persona, de cada familia, de cada ciudad y de cada país y del mundo entero radica en el pecado. No es el presidente, no es el papá corrupto, malo, deshonesto, desobligado, irresponsable. No es la corrupción, la mentira. Entonces el origen y la raíz de todo el problema es el pecado. ¿Cuál es el problema de lo que está viviendo Colombia en este día? El pecado. El pecado, esa es la raíz, ese es el origen. Hay que atacar el origen. Los bomberos nos enseñan muy bien cuando estamos en esos cursos de brigadistas, cuando estamos aprendiendo a apagar un incendio. Hay un incendio, ellos dicen no le eche arriba así esparcido, no, vaya a la raíz, allá donde se originó el incendio, apúntele allá y échale el chorro que más pueda y ahí se va a acabar el problema. Y así en muchas cosas, así en muchas oportunidades. Hay que atacar la raíz del problema, se llama el pecado. Aquí el problema no es que algunos policías hagan lo malo, sean corruptos, sean violentos. No, aquí el problema no es que los políticos se queden con dineros o gobiernen mal o sean corruptos o hagan lo que quieran y demás cosas por encima del pueblo. Aquí el problema no es ese. Aquí el problema es que nos hemos apartado de Dios y el pecado corrompe el corazón y acaba con las vidas, y solamente Jesucristo puede solucionar esa raíz de los problemas de la humanidad, esa raíz de los problemas de la humanidad que se llama pecado. Solo Cristo lo puede solucionar, no existe nadie que lo pueda solucionar. Por eso le digo, y ahorita orando, mi hermano, usted y yo como cristianos no podemos participar de esa ola en el mundo y en nuestro país que nos tiene en guerra todo el tiempo. Que unos dicen no, que fulano sí es y que ese es, y el otro dice no, que cuento que ese es un no sé qué. En cambio este sí, esta es la solución. Y se pelean y se guerrean y se insultan y nadie sirve, escúcheme, nadie sirve. Solo Cristo sirve. Porque la gente que no tiene a Cristo no tiene nada, no estamos en nada. Le repito, la raíz del problema que enfrentamos en Colombia y en el mundo entero se llama el pecado. Ese es el origen, esa es la raíz de todo. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? ¿Yéndonos por las ramitas? No, ahí no hay nada. Tenemos que atacar el origen, tenemos que atacar la raíz.
que se llama pecado, y solo Cristo solucionó ese problemita. En la misa, cuando íbamos, no, el sacerdote lo decía y nosotros lo escuchábamos y todo el mundo escucha y decían: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo y ten piedad de nosotros y no sé qué más. Pues precisamente eso, no es una canción nomás, no es un rezo, no, es que es verdad. Jesucristo, mi Señor, vino a esta tierra, se humilló, vivió como nosotros, no pecó, nos dio ejemplo, y santo, siendo santo, llegó y entregó su vida en una cruz después de ser azotado, después de sufrir tremendas torturas. Se entregó su vida ahí en la cruz del Calvario, y fue ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y el único que puede solucionar nuestro problema de raíz se llama Jesucristo. Nadie más, perdóneme, nadie más. Por eso le digo a usted, como cristiano, deje de llamarse uribista, deje de llamarse petrista, deje de llamarse eso. No, eso debería darnos vergüenza, hermano, estar en esa ola, perdóneme. Pero no sirve, ningún ser humano sirve, ningún ser humano puede componer la realidad de nuestra Colombia, de nuestro país. Solo Cristo. Más bien ocupémonos de vivir la Biblia, más bien ocupémonos de minuciosamente revisar que lo que estamos viviendo realmente sea el Evangelio de Jesucristo, y no una doctrina de hombres por ahí aprendida que alguien nos enseñó, que alguien nos dijo y estamos ahí. No. Más bien enfoquémonos e invirtamos todas nuestras fuerzas y todos nuestros recursos, invirtámoslos en comprobar que de verdad estamos siguiendo a Jesucristo nuestro Señor. Porque si de verdad lo estamos siguiendo, vamos a hacer luz para las naciones, vamos a hacer luz para nuestra Colombia, y siendo luz, entonces la gente se va a impregnar de la gloria del Señor. La gente va a ser sazonada con la sal, con Cristo que vive en nuestras vidas. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros como iglesia, porque la raíz de todo problema del ser humano se llama el pecado. Tiene depresión, sufre de depresión, usted sufre de enfermedades, tal vez los hijos le salieron así, asá, son rebeldes, tiene un hijo en las drogas, en la delincuencia, usted fue afectado por los grupos armados, es desplazado, todo eso, la raíz se llama el pecado. Y le repito, el único que soluciona ese problema llamado pecado se llama Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita y quitó el pecado del mundo, y aquellos que creemos en Él y que nos acercamos a Él, tenemos acceso a esa gloria. Solo aquellos que por la fe, creyendo en Él y a sus palabras y obedeciéndolas, entonces nos cubre su gracia, nos cubre su sangre preciosa y los beneficios de su sacrificio, y nuestros pecados son quitados. Nuestra acta de los decretos de los pecados que habíamos cometido fueron clavadas en la cruz, y por la fe ahora yo soy libre, ahora yo soy libre de culpa. Ahora yo puedo presentarme delante de mi Padre como un justo, como un santo, porque así lo dice el Señor, y porque por la sangre de Cristo así me ve mi Padre. Entonces ataquemos el origen. Entonces ataquemos el problema. Ataquemos la raíz, le repito, porque no somos objetivos, no somos eficaces cuando atacamos las ramas. Y cuando pretendemos apagar el incendio apuntándole a las llamas. Somos eficaces cuando identificamos el origen y lo atacamos. Es la sabiduría de Dios. Pero la gente sin Dios va detrás de cosas erróneas. Unos dicen: no, la violencia se acaba con más violencia. Eso no es verdad. La Biblia dice que el mal solamente se vence con el bien. Es un principio que rige el universo entero. Por eso la guerra no se acaba. Por eso vemos lo que pasa en el mundo entero. Porque no es ni con papeles firmados, porque no es ni con más guerra, porque no es ni con más violencia. No, es con Jesucristo en el corazón nuestro, que nos cambia y que nos enseña a vivir como debe ser. Que nos enseña a vivir sin ser egoístas. Que nos enseña a tener ética. Que nos enseña a respetar a los demás, que nos enseña a tener dominio propio. Por más de que vengan a insultarnos, a incitarnos, el Espíritu de Dios en el ser humano
tiene ese gobierno y le da la capacidad de tener dominio propio. Qué tremendo poder reconocer eso. Qué tremendo poder reconocer que el temor en el que viven muchas personas, la raíz es el pecado. ¿Sabe cuál es la raíz del temor? La raíz del temor es un sentimiento de culpa, ¿sí? La raíz del temor. El temor es producido por una incredulidad, porque no creo que Dios me haya perdonado. Y entonces, como no creo que Dios me haya perdonado, me siento culpable. Y el temor es producido por ese sentimiento de culpa. El diablo le hace sentir culpable al cristiano, le dice eres una basura y demás. Y se vive en temor y no hay paz y no hay sosiego y no hay tranquilidad. Toda la raíz es el pecado. Mire, Adán y Eva pecaron y si desobedecieron, hicieron lo malo, se escondieron inmediatamente. ¿Por qué se escondieron? ¿Qué le dijeron a Dios? Es que tuve miedo y me escondí, dijo Adán a Dios. Cuando Dios llegó, los buscó, los llamó, Adán dijo, es que tuve miedo y me escondí. La raíz, ahí está la raíz. Ahí está el origen de todas las cosas. Y no podemos ignorarlo, mi hermano, y no podemos callarlo. La gente lo tiene que saber, pero tiene que saberlo más que con palabras, tienen que saberlo con nuestro ejemplo. Ya la gente ha escuchado mucho, por supuesto. Ya la gente ha escuchado demasiadas palabras de cristianos que hemos por años tal vez hablado bonito, pero hemos vivido feo. Ya la gente está saturada de eso. Ya la gente dice, no, yo no creo, esos cristianos, esos son mentirosos y tienen una cantidad de cosas y razonamientos en su mente porque han conocido malos testimonios, porque han conocido gente que se dicen cristianos, pero a la vez han engañado a su esposo, han engañado a su esposa, han defraudado, han robado, han engañado, han hecho lo malo, han dicho cosas terribles y tienen que escuchar cómo el cristiano azota las puertas allá en la casa al vecino, tal vez hasta maltrata a su mujer y no, ese tiempo ya pasó, mi hermano, ya ese tiempo pasó, ya la gente está saturada de palabras bonitas y de versículos. Ahora la gente tiene que ver a la Biblia en usted y en mí, tiene que ver la palabra de Dios viva en mí, en mi vida, en mi diario vivir, en mi cotidianidad, y entonces la gente va a ser impactada. Ya no por palabras, no, por tu ejemplo y por mi ejemplo. Es tiempo, iglesia de Jesucristo, de que le mostremos a la gente que de verdad Jesucristo soluciona el problema del pecado, porque lo ha solucionado en nosotros. Porque lo ha solucionado en usted y en mí. Y eso se tiene que ver. Y eso se tiene que notar. Si la gente sin Dios se separa de su esposa, se separa de su esposo, engaña a su cónyuge, a familias dispersas, hijos sin papá o hijos sin mamá. Eso se ve en el mundo, pero si en la iglesia estamos en las mismas, ¿qué luz estamos siendo? Estamos siendo igual de tenebrosos, hermano. Estamos siendo igual de oscuros. Pero si la palabra de Dios cobra vida en usted y en mí, y si dejamos que Dios nos transforme y nos dejamos de paradigmas y de orgullos para ganarle a otro y sentirme mejor y más santo, y más bien nos concentramos en obedecer la palabra de Dios y en ser nosotros moldeados por el Señor, y que Dios nos guarde del orgullo y que el Señor nos moldee y nos corrija todos los días y nos lleve a lugares de más obediencia, de más bendición, a otros niveles de obediencia de su palabra, entonces vamos a hacer luz que nadie podrá negar. Vamos a hacer una luz que nadie podrá pasar desapercibido. Vamos a hacer una luz que la gente tiene que notar y tienen que reconocer que de verdad somos cristianos genuinos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo vivamos en este tiempo. Ya no palabras, ya no tantas palabras. Hay que hablar, por supuesto que sí, pero que cuando hablemos sea porque hemos vivido primero. Pero que cuando abramos la boca, y hermano, iglesia, sea porque primero les hemos mostrado una vida genuina.
sea que porque primero les hemos mostrado una vida cristiana genuina, las virtudes del fruto del Espíritu fuertes en nuestras vidas, una diferencia enorme, abismal entre nosotros que somos hijos de Dios y ellos que no conocen la palabra de Dios. Y entonces, y solo entonces, ahí sí abramos nuestros labios y hablemosles y digámosles: es que Cristo me cambió, es que Jesucristo no es religión, es que lo que usted ha visto por ahí han sido los errores de los seres humanos que han intentado seguir a Cristo a su manera. Pero seguir a Cristo de verdad es dejar que Él nos transforme y nos cambie, no hacer cosas en nuestras fuerzas para Él. No, es dejar que Él me cambie, es dejar que Él trabaje en mí, es dejar que Él me transforme y me cambie y me pula y me perfeccione, y que sea Él. Yo solo me pongo en sus manos y me dispongo y le digo: haga lo que usted quiera conmigo, Señor, porque te quiero servir y te quiero amar. Entonces Dios me pule, me pone, me hace, si tiene que quebrarme todo y hacerme de nuevo, lo hace, pero me cambia, pero me transforma, y es Él el que me hace de nuevo. No es una religión, una cosa postiza ahí, unos dogmas y costumbres aprendidas. No, es algo genuino, es algo espontáneo. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo vivamos y mostremos a la gente. Que la gente pueda ver en nuestras vidas que realmente Dios todo lo hizo hermoso. Que la gente pueda ver en nuestras vidas que realmente Dios todo lo hizo en gran manera bueno. Que la gente lo pueda ver, que la gente lo pueda notar. Esta gente no grita. Esta gente, llegan a la casa, llega ella, llega él y hay fiesta y hay alegría. Y no hay gritos y no hay enojos ni caras largas. Y ese esposo llega y abraza a esa esposa y le da un beso y le sonríe y le pregunta: ¿cómo estás? Y esos hijos lo mismo, están bien, está ahí, lo abrazan, hay amor, hay paz, hay regocijo. Ese hombre llega, esa mujer llega al trabajo, a la empresa, y llega feliz, llega contenta. Cuando todo el mundo anda alegando, hablando mal del jefe, ella no se meten en eso y se apartan y dicen: no, yo para eso no sirvo, déjeme, yo trabajo, yo hago lo mío. Pero esta no, tranquilos, yo no participo de eso. Vive feliz, vive agradecido, vive agradecida, y Dios cada vez la lleva más para arriba, en bendición, en prosperidad, promoviéndola. Y entonces al final ese poco de inconformes y de rebeldes y de amargados tienen que decirle: cristiano, cuando está por allá arriba, ¿usted qué es lo que hace? ¿Usted qué? No, yo simplemente cumplo lo que dice la Biblia. Soy agradecido, me someto a las autoridades y no hablo mal de nadie. Y esa capacidad me la da el Espíritu Santo de Dios. Porque sin el Espíritu Santo viviríamos llenos de percepción de injusticia. Todo nos parecería malo, terrible. No, horroroso. Vaya a Proverbios, por favor. Ahí atrasito, estamos cerquita. Proverbios capítulo número 10, y sigamos alimentando nuestra fe con la palabra de Dios. Proverbios capítulo número 10, versículo 22. Que dice la Biblia: la bendición de Jehová, ¿cuál es? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios. Hay mucha gente que dice: esta tarjeta de crédito me la dio el Señor, es una bendición del Señor. Y tiempo después están afligidos, angustiados, que no saben qué hacer de las deudas. Este carro, eso es una bendición del Señor. Y luego están que no tienen dinero porque todo se lo han metido al pobre carrito que les ha pedido repuestos hasta el final. Eso no es bendición de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece. O sea, la bendición de Dios me aporta a mí, ¿sí? Me enriquece, me hace mejor. Dios no tiene para usted tristeza, desgracia, calamidad, no. Dentro de la bendición de Dios no hay tristeza ni siquiera. No añade tristeza con ella. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y cada vez nos convencemos más. Ahora vaya a Santiago, por favor, Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra del Señor, recuérdelo por favor. Santiago 1, 17. Escuche, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra vez,
Toda buena dádiva, todo lo bueno, escúchelo, todo lo bueno y todo lo perfecto desciende de Dios, del Padre de las luces, el que no cambia, mi hermano. Todo lo bueno desciende de Dios. Otra vez, Dios no tiene nada malo para darte. Dios no tiene nada malo para darnos a nosotros. Él todo lo hizo bueno, todo lo hizo hermoso, ¿sí? Lo dice la Biblia, toda buena dádiva, todo lo bueno le pertenece a Él. Él es el culpable de toda cosa buena. Dios, nuestro papá Dios es el culpable de toda cosa buena que nos sucede en nuestras vidas. Tenemos que reconocerlo. Las cosas no tan buenas, las cosas desfavorables, las cosas que consideramos como cosas malas en nuestras vidas, son cosas que Dios está permitiendo o tal vez consecuencias de nuestro pecado o tal vez consecuencia de lo que hemos hecho malo y Dios lo está permitiendo para que caigamos en cuenta, reconozcamos, nos apartemos, nos corrijamos y se vaya esa aflicción, ¿sí? Pero todo lo bueno desciende de Dios. Todo lo bueno. Cuando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es porque Dios lo hizo perfecto, Dios lo hizo bueno. Esa esposa, esa mujer que Dios puso al lado del hombre, del varón, fue bueno, en gran manera bueno, dice la Biblia. Porque que esté solo el hombre no es bueno, dijo el Señor. Pero la religión se ha inventado que el hombre tiene que estar solo para poder agradar a Dios. Qué cosa tan horrible, ¿no le parece? Qué ignorancia de la Biblia. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, pero la religión dice, el hombre tiene que estar solo para poder agradar a Dios y salvarse. Caramba, pues ahí tiene la consecuencia de su extravío. Ahí tiene la consecuencia. Todo lo que vemos es consecuencia del pecado de hacer lo que a Dios no le agrada. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y le puso a la mujer ahí al lado. Dios dijo que es bueno. Pero ahora el hombre dice, no, que no sea una mujer, que sea otro hombre. O que sean dos mujeres. Extravío, malo, pecado, consecuencias, desgracias. Y después dicen, ay Dios, ¿por qué es tan malo? No. Dios lo diseñó perfecto y lo hizo bien. Si el hombre quiere seguir otro camino y otros diseños, aténgase a las consecuencias, como decía mi abuela. Aténgase a las consecuencias, porque lo perfecto y lo bueno está con Dios y en el diseño de Dios. Y hay mucha gente que se casa y dice, pero esta mujer, no, mire, pero este hombre, no, yo me casé, pero ahora no, me arrepiento. No, pero Dios dijo que el que haya esposa haya el bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Lo hemos visto, lo hemos recordado, lo hemos predicado, lo hemos entendido esta semana. La falla no está en Dios. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo que el que haya esposa haya el bien. La falla no está en Dios. No es que no se cumpla la Biblia, no, es que nosotros o no creemos o no esperamos el tiempo, punto. Eso es lo que pasa. No, hacemos las cosas a nuestra manera y queremos que salgan bien. Hacemos las cosas solo sin tener en cuenta a Dios y después decimos, Dios, ¿pero qué pasó? Y Dios dijo, ¿cómo? Ahora sí me llamaste. No, yo no estaba enterado de eso. Claro, es una cosa chueca, pero si desde el principio le decimos, Señor, guíame, ¿qué quieres? ¿Cuándo quieres? Aquí estoy, Señor, dirígeme, esto está bien, no está bien. Entonces Dios toma el control y empieza a guiarte y te lleva por el camino bueno y te lleva por bendición, te lleva por hermosura y te lleva por cosas esplendorosas como Él lo diseñó. Es lo que dice la palabra del Señor. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Oiga pues, el Señor compara y dice, venga, ustedes ¿cómo les ocurre? Si un papá medianamente bueno, ¿sí?, quiere lo mejor para sus hijos, ¿cómo pueden pensar que Dios, el Todopoderoso, la esencia del amor, vaya a querer y a procurar algo malo para sus hijos? Escúchenlo, por favor. Dice la Biblia eso. Pues si vosotros siendo malos, Dios dice, ustedes son malos. Sí, porque tenemos la herencia de Adán, porque estamos sujetos a este margen de error llamado humanidad. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, saben dar buenos regalos, saben mantenerlos, saben estar pendientes de ellos, dice el Señor, ¿cuánto más? O sea, es que es absurdo pensar que Dios no lo haga. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Y entonces vienen las doctrinas humanas. Yo recuerdo que recién llegamos a la vida cristiana, entonces me enseñaban un montonón de cosas que ahorita me acuerdo. Me enseñaban cosas como que cuando usted le vaya a pedir a Dios algo, no lo pida en voz alta, porque el diablo lo escucha y le trunca su petición. Entonces uno decía, oh, tremendo, o sea, yo le estoy pidiendo a Dios, pero entonces el diablo llega y hace lo que le da la gana con eso y Dios no hace nada, ¿sí? Y uno se las creía. Si cuando le va a pedir a Dios algo, no, calladito, usted en la mente, pídaselo en la mente porque el diablo no puede leer la mente. Entonces pídaselo en la mente ahí y verá que el Señor se lo da. Pero si usted lo dice en voz alta, el diablo lo escucha y le tuerce eso y hijo, no le llega nada. Yo, no, pues entonces el diablo es más poderoso que Dios porque le pido a Dios y Dios me lo va a dar, pero entonces el diablo se atraviesa y le daña todo a Dios y Dios queda ahí como que, ¿ah? Y yo no sé, perdóneme, pero es que así me enseñaron a mí. Yo no sé, tal vez a usted no, pero a mí me enseñaron y hoy yo pienso en eso y me indigna, hermano. Yo digo, pero en serio, estábamos insultando a Dios y no nos dábamos cuenta, hermano. Estábamos creyendo que Dios era tonto, que Dios era como impotente ante las cosas y que el diablo podía venir a hacer y deshacer y él ahí nomás. Como el Dios de la iglesia tradicional ahí pintado nomás. No, qué pena, perdóneme, pero eso me enseñaron, eso me dijeron, eso dijeron, me enseñaron a mí que no podíamos pedir y que si pedíamos algo teníamos que pedirlo específicamente con pelos y señales. Entonces, bueno, cuando usted lo pida, pídalo en la mente y además cuando usted lo pida, pídalo con pelos y señales. Porque una vez, y le contaron unas historias así todas reforzadas, ¿no? Dicen, porque una vez una hermana le dijo al Señor, Señor, regálame un carrito. Y ella estaba pidiendo un automóvil. Y resulta que le llegó un carrito de helados. Entonces, pida bien. No estoy diciendo, no le estoy exagerando, hermano. Delante de Dios, así me enseñaban a mí. Así nos enseñaron a nosotros porque toda la familia llegamos al mismo tiempo, tomamos la determinación y fuimos al mismo tiempo a la iglesia cristiana. Y así nos enseñaban. Y nos decían, pida con pelos y señales exactamente lo que usted quiere porque si no le llega otra cosa. Entonces yo decía, venga, entonces es que Dios es maldadoso. Es que Dios es así, ¿en serio? Él sabe todo y sabe lo que pienso y lo que quiero. Y sabiéndolo, entonces se va a pegar de lo que dije para burlarse de mí. Y mandarme ahí cualquier cosa y totearse de la risa. Perdóneme, pero escuche. Ya, yo creo que ya ahora uno escucha eso y uno dice, uy, qué horror, ¿sí o no? Qué feo, uy, no. Pero así éramos, hermano. Y por eso se tiene que acabar en nuestras vidas. Esas doctrinas humanas que nos apartaban de Dios, que nos dañaban la imagen de Dios en nuestras vidas, eso se tiene que acabar, hermano. ¿Cómo es posible? Le pido un carro al Señor y me da uno de helado. Por Dios. No, yo no sé si usted me cree. Dios es testigo que es verdad. Y todas esas doctrinas humanas, hermano, y todas esas cosas. ¿Sabe qué también nos enseñaban? Ahora una de las versiones de los evangelistas dice, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará al Espíritu Santo al que se lo pida? Hablando del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que a nosotros también nos enseñaban y nos enseñaron y nos dijeron, mire, cuando es el Espíritu Santo es calor. El Espíritu Santo solo ministra en calor. Si usted siente un frío, eso es un demonio. Y eso reprenda inmediatamente, porque eso es el diablo y tiene algo de sentido, ¿no? Pero uno encasillar a Dios, nosotros nuevos, hermano, ahí apenas tomando lechita y con todas esas doctrinas en la cabeza. Entonces, un día estábamos en una administración, pero hermano, una administración del Espíritu Santo impresionante, hablando lenguas, todo el mundo por el piso, el Espíritu Santo fluyendo. Y en una de esas alguien empieza a reprender al diablo a todo pulmón. Escuche, todo Señor, te adoramos, Dios, y llore porque el Espíritu Santo se movía, y otros hablando lenguas, y otros en el piso, una cosa tremenda, y que un momento a otro, fuera, ahora mismo, te ato del demonio, yo fuera, no, ya, hasta ahí llegó todo el mundo, uy, ¿qué pasó? Nos limpiamos la lágrima, uy, ¿qué fue? No, ya nos desconectamos de Dios ahí.
Entonces, que después del culto le digo, ¿qué pasó, hermano? No, es que estamos en esa administración y yo sentí como un viento frío que me pasó y eso era un demonio y yo tuve que reprenderlo de inmediato. Mire, si eso fuera de Dios, el Espíritu Santo hubiera seguido fluyendo, pero hasta ahí acabó todo, hermano. Ahí acabó todo. Y es más, escúcheme. Piensa en esto, si el Espíritu Santo está ministrando y está ahí presente, manifestándose, entonces al Espíritu Santo los demonios no lo respetan, porque se van metiendo donde Él está. La Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Delante del trono de Dios los demonios se postran, se arrodillan y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Entonces, según esa doctrina y según esa experiencia, entonces al Espíritu Santo los demonios no lo respetan. Es un cualquiera por ahí porque se le meten ahí en medio de lo que Él está haciendo. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, mis hermanos, no tiene sentido. Conozcamos a Dios. Conozcámosle a Él. No nos quedemos nomás con lo que nos dicen, con lo que nos informan. No. Conozcámosle personalmente. Conozcámosle por la palabra. Dejemos que Él se revele a nuestras vidas. Pero nos toca, hermano, dedicar tiempo. Es que es lo que al cristiano le da pereza. Es dedicar tiempo a solas con Dios, a esperar que Él me hable, a esperar que Él me ministre, a hablar con Él, pero también decirle, háblame, Señor, aquí estoy y espero a que tú me lo hagas. Y muchas veces nos quedamos dormidos y muchas veces no pasa nada, pero llega el momento en que la palabra de Dios retumba en nuestro espíritu y decimos, aleluya, aquí está el Señor. Dios me habló, tengo una convicción, el Señor me dijo, Dios, y se abre esa comunicación, esa comunión con Dios de dos vías, donde yo le hablo, pero Él también me habla. ¡Wow! Pero no, es más fácil ir a la iglesia y que otro me diga, mándeme razones, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio el monte que se estremecía, se partía a la mitad, porque Dios estaba allá en el monte, y dijeron, uy, no, terrible. Moisés, vaya usted, y nosotros lo esperamos aquí, dígale a Dios que nos mande razones con usted. Y así a veces la iglesia, el cristiano se conforma. No, pastor, dígale a Dios que le hable a usted y usted me dice a mí. No, espéreme, por eso es que somos engañados. Porque el corazón de alguien, de alguien que se dice ministro, se tuerce, se daña y empieza a engañar a la gente. Y la gente, como no está conectada con Dios, sino como todo espera que se lo digan molidito, que Dios me mande a decir, entonces es engañado. Y lo que Él diga, entonces lo hacemos y ahí vamos. ¿Y Dios qué? No, Dios quiere establecer una comunión personal y directa contigo y conmigo. De esa manera no vamos a ser engañados. De esa manera nuestra vida cristiana va a ser guardada conforme a la palabra y al propósito de Dios. No importa qué haga la gente, no importa que la gente se pare de cabeza. Si la Biblia no me dice que me pare de cabeza, no me paro y mantengo mi comunión con Dios. Y Dios me afirma y me confirma. Ahí vamos, hijo, así es. Vamos con la palabra. Aquí dice esto, yo te enseño lo otro. Mira mi ejemplo, mira cómo yo lo hacía. Mira lo que dice la palabra y nos enseña y nos fortalece y nos cambia y nos transforma. Pero Dios desde el principio creó a Adán y Eva y lo que quiso fue amistad, fue una relación con el ser humano. Lo que quiso desde el principio, creando al hombre, fue tener una relación cercana con el ser humano, de tú a tú. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Yo te pongo trabajo, haz esto, haz lo otro. Mira, vamos a hacerlo. Eso es lo que el Señor siempre quiso. Pero la iglesia se nos ha olvidado y nos hemos acomodado y hemos caído en el facilismo, y por eso el enemigo puede llegar fácilmente y engañarnos y desviarnos de la palabra de Dios. Porque no tenemos línea directa con Dios, pudiendo hacerlo por la sangre de Cristo. Todo lo decimos, todo lo recitamos. Oh, yo puedo ir a la presencia de Dios y llamarle Abba Padre. Todos nos lo sabemos y lo recitamos. Pero entonces, ¿por qué no vamos? ¡Vamos! Deje de esperar que otro le diga. Deje de esperar que Dios le mande razones. Siéntese, dedíquele tiempo y espere que Dios le hable. Y espere que Dios le diga. Y escudriñe la palabra y espere que Dios le hable. Conozcámosle. ¿Quién es Dios? ¿Cómo vamos a predicar si no conocemos del que vamos a hablar? ¿Cómo decimos servir y seguir a Cristo y predicar a Cristo si no tenemos una idea de quién es Cristo?
Si estamos apartados, alejados de quién es Cristo. Si estamos deseando que el malo se muera, que se vaya para el infierno, que el brujo se muera, Dios lo corte para que se vaya para el infierno. Y el Señor dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. Yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido para que el mundo sea salvo por mí. Pero a mí me enseñaron a orar para que el brujo Dios lo cortara. Y si había alguien haciéndome la competencia, y si había alguien haciéndome contrapeso y haciéndome la vida imposible por ser cristiano, y si había alguien que se volvió en mi enemigo, entonces me enseñaron a pedir que Dios lo cortara. Pero no dice la Biblia eso. Los hijos del trueno, los que llamaban los hijos del trueno, llegaron y dijeron, Señor, oramos para que les caiga candelita en la cabeza, y se chicharon ahí porque no nos escucharon. O sea, ellos se sentían los super tipos. O sea, ellos no nos escucharon a nosotros, que mueran. El Señor les dijo, no, papá, no, papitos, no, pajaritos, no, yo no vine por ustedes nomás, no, qué pena, perdónenme bajarlo de esa nube. Yo no vine por ustedes nomás, yo vine por todo el mundo, yo morí, entregué mi vida, derramé mi sangre, hice todo lo que hice mis 33 años aquí en la tierra, en santidad, en riesgo de caer en pecado, pero nunca caí, y entregué mi vida, mi cuerpo, derramé mi sangre, y al tercer día resucité, no solo por ustedes, yo lo hice por todos, hasta por el más malo y por el más pecador. Quiero que se arrepienta y quiero que se salve. Ay, pero a veces nos llenamos de una cosa, hermano. Y Señor, córtalo, Padre. Entonces no, Dios es nuestro sicario, pues. Sí, nuestro sicario personal. Señor, a ese córtalo, Dios mío. Listo, gracias, Señor. No, Dios no es así. Les repito, Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El diablo es el que quiere llenar el infierno. Dios quiere llenar el cielo. Cuando veas a alguien en algo malo, con amor y con la unción del Espíritu Santo, procura que se corrija, enséñale, asístelo, predícale, háblale. Y redoblar la oración por esa persona, que es muy terca, sí, que está testarudo, obstinado, y que por más de que se le dice sigue para el pecado, entonces yo no lo maldigo y ojalá se va para el infierno. No, me duele, porque yo soy del Espíritu Santo de Dios, que quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Entonces me duele y no lo maldigo y no le pido a Dios que lo corte y que va para el infierno, ojalá. No. Yo le digo, Dios, ten misericordia, no lo vas a dejar así. Sálvalo, Señor. Sálvalo, hace algo, Señor. No sé, tú lo puedes hacer, pero dale. Y cada vez que puedo con amor, mira. Pero es que es por tu bien, mira, es que Dios te ama. Ese es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él es. Cerremos con esto. Efesios capítulo número 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Oiga, otra vez. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermano, estamos bendecidos por Dios. Desde el principio, escuche, conecte el Antiguo Testamento con el Nuevo. En Génesis dice, y creó Dios, hagamos al hombre, y creó al hombre, creó al varón y a la hembra, y los creó, varón y hembra los creó, dice el Señor, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, señoread la tierra y sojuzgadla. Y aquí en Efesios, Nuevo Testamento, nos recuerda que nuevamente el diseño de Dios es restaurado en usted y en mí. Hemos sido restaurados a la imagen de Dios y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora es en Cristo que somos bendecidos. Él es el puente, Él es la conexión en Cristo. Entonces hemos sido restaurados. ¿Qué es ser bendecidos? ¿Qué es ser bendecidos? Ser bendecidos es, dice el Hebreo 12:88, bendecir con abundancia. Bienaventurado, dichoso, saludar. ¿Sí? ¿Y qué es bienaventurado? Bienaventurado quiere decir felicidad, dichoso, ir hacia adelante. Escuche. Sí, tiene que ver con ventura, tiene que ver con futuro. Dice figurativamente ir hacia adelante, estar estable, correcto, feliz. Eso quiere decir bienaventurado.
Otra vez, felicidad, dichoso, figurativamente ir hacia adelante, estar estable, correcto, feliz. Eso quiere decir bienaventurado. También quiere decir supremamente bendecido, afortunado, bien librado, dichoso. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo. Es que aquí no hay nada fuera de Cristo, entiéndalo. Aquí en la vida cristiana, en el reino de Dios, no hay nada fuera de Cristo. Cristo es la esencia, Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es el fundamento y la razón de todo, porque la imagen de Dios se perdió en el ser humano por la desobediencia. El propósito y los planes originales de Dios se perdieron y se dañaron con el ser humano por la desobediencia, pero en Cristo fuimos restaurados en la imagen de Dios. Fuimos restaurados en su propósito y en su bendición. Usted y yo hemos sido bendecidos. Dios nos ha bendecido y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida en bendición y una vida abundante. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, no. Eso quiere decir que cuando venga un problema, tenemos la ayuda del Dios omnipotente y no nos vamos a arrodillar ante el problema, sino que Dios nos va a guiar y nos va a hablar y nos va a decir por qué permitió ese problema. Nos corregimos, creemos, crecemos en fe y vamos para adelante en victoria de la mano de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Solo en Cristo. Solo Cristo quita el pecado del mundo. Solo Cristo soluciona el problema del ser humano. No hay nadie más. Esto de ahí no hay que darle la vuelta a la hoja. Es esto y punto. No es más. Le repito, no es hombre, no es iglesia, no es religión, no es Cristo. Y a Cristo usted lo conoce en la Biblia. Y a Cristo usted lo conoce hablando personalmente con Él.